Buenos días, hermanos. Si me escuchan, los que están ahí atrás. Una bendición estar por acá, en tierras tijuanenses, para exponer la palabra del Señor. Por favor, abre sus Biblias a 2 de Corintios. Usualmente acostumbramos ponernos de pie para leer la palabra. Si son tan amables de ponerse de pie para la lectura de la palabra que vamos a exponer esta mañana. 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4 y luego nos salteamos al versículo 8 al 10. 2 de Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 3. La palabra del único Dios verdadero, sin error y con autoridad, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos al versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esta es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, esta mañana que tú eres fiel, que tú traes consuelo en tiempos de aflicción, que tú nos das tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, que esas misericordias se han renovado una vez más en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé convicción de nuestro pecado y nos conceda el arrepentimiento, Señor. Que tu palabra nos guíe a la gloria que hay en Jesús. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gracias. El título del mensaje de hoy le he puesto por nombre: El consuelo de Dios en la aflicción. ¿Qué es la aflicción, hermanos? Imagínense por un momento que un matrimonio joven han estado intentando tener un bebé por 2 años y al fin la esposa sale embarazada. Un momento glorioso, lo anuncian, y por ahí en el tercer trimestre sucede que esta mujer se empieza a sentir mal a medianoche. El marido, queriendo ser fiel, atenderla, se levanta y se dan cuenta que hay algo grave. Se suben al coche en camino al hospital. La esposa muere de un paro cardíaco y con ella la bebé que llevaba en su vientre. Mis hermanos, a este hombre joven, viudo, si le preguntamos, hermano, ¿qué es la aflicción?, ¿nos lo podría decir? Otro breve ejemplo. Un padre de un niño de 6 años va en camino a recogerlo del kinder. Lo va a llevar a la tienda de mascotas, que el niño estaba pide y pide que si por favor le compraba un pececito, y ese día iba a ser ese día. En camino que van al Petco a comprar el pececito que tanto quería ese niño, chocan con un conductor ebrio, causando la muerte instantánea del niño y dejando al padre en coma.
Este padre, después de más o menos 4 días de estar en coma, despierta. Se da cuenta de lo sucedido y cae en razón que en unos días que él salga del hospital, el primer lugar a donde va a ir es a enterrar a su hijo. Mis hermanos, si a este padre que sobrevivió y a la madre de este niño se les pregunta qué es la aflicción, ¿qué nos podrían decir? Estos 2 casos que acabo de mencionar, mis hermanos, ha sucedido en familias las cuales yo conozco, familias de creyentes. La aflicción abunda en nuestro mundo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la aflicción. Y en corto es un sentimiento de amargura, de tristeza, de pesar. ¿Qué se puede decir de tales circunstancias? Cuando el sufrimiento y las pruebas que la vida nos presenta parecen ser mucho más de lo que podemos nosotros cargar. En nuestra cultura mexicana existen varios dichos o varias formas de expresar cuando alguien está en una prueba. Muchas veces nos quieren dar a entender de que Dios te va a dar una prueba, pero no tan pesada que no la puedas soportar. ¿Es eso cierto, mis hermanos? ¿Qué dice la Biblia? El pasaje que estamos exponiendo el día de hoy nos explica la promesa de Dios y tal como advirtió nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, con la certeza de que servimos a un Dios fiel, a un Dios de misericordias, a un Dios soberano que está sentado en el trono celestial y que ha decretado toda circunstancia en la cual cada uno de nosotros vamos a estar, con eso en mente haremos una serie de preguntas, las cuales serán contestadas con el texto de hoy. Les daré un previsto de cuáles son esas 3 preguntas que vamos a contestar hoy. Primero, ¿habrá aflicción para el creyente? Mis hermanos, hay que no dejarnos llevar por un evangelio falso que dice: ven a Cristo y sanarás, ven a Cristo y tendrás riqueza, ven a Cristo y vas a tener nada más que felicidad. Cuidado, mis hermanos, cuidado. La segunda pregunta que vamos a ver el día de hoy será: ¿para qué sirven las tribulaciones? ¿Habrá algo de aprender? ¿Algo que nos beneficie? En nuestra carne queremos decir no. Y la tercera pregunta va a ser: ¿hay esperanza en la aflicción? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de ello? Procedamos con la primer encabezado. La pregunta: ¿habrá aflicción para el creyente? Y aquí empezamos nuestro recorrido del texto de hoy. Versículo 3 y la primera mitad del versículo 4. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Mis hermanos, la respuesta inmediata en cuanto si habrá aflicción al creyente es sí. Muchas veces en el ámbito cristiano se nos quiere decir: vas a tener gozo, vas a tener felicidad. Pero ¿qué de la promesa de que vamos a tener tribulaciones, mis hermanos? Muchas veces esas promesas no las queremos reclamar, ¿verdad? Porque eso no nos viene naturalmente. Aunque el apóstol Pablo nos indica que habrá tribulaciones, mis hermanos, antes de enfocarnos en la razón, en la tribulación que el apóstol Pablo va a decirnos, hay que darnos cuenta de lo siguiente. No perdamos el preámbulo que nos da el apóstol Pablo en este pasaje.
antes de decirnos de sus tribulaciones, de su sufrimiento, ¿qué nos dice? ¿Acaso Pablo nos dice, oh, pobre de mí, miren todo lo que yo he sufrido? Mis hermanos, el enfoque no está ahí. Y cabe mencionar que si alguien pudo quejarse de tribulaciones, de pruebas, de sufrimiento, fue el apóstol Pablo. Veamos un pequeño ejemplo del tipo de tribulaciones que sufrió el apóstol Pablo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Cuál dice así? Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es un pequeño ejemplo, mis hermanos, del tipo de tribulación, el tipo de vida que vivía el apóstol Pablo haciendo ministerio. Una vez más, si comparamos lo que nos dice muchas veces el mundo del cristianismo no bíblico, ellos podrían decir, ¿esto no es un siervo de Dios? ¿Por qué tiene tantas pruebas? Entonces, si alguien tuvo tribulación, vemos que Pablo lo tuvo. Pero sin embargo, mis hermanos, aquí es a lo que voy en este primer punto. Antes de dar detalle de sus tribulaciones, Pablo nos dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo, en recordar y dar detalle de sus aflicciones, primero nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, nuestra batalla de cristianos, cuando estamos batallando, estamos en aflicción, que tomemos este ejemplo, ahí no empieza, mis hermanos. Nosotros debemos empezar con alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, postrarnos ante Él, reconocer que Él es soberano, reconocer que Él ha decretado nuestra aflicción y decir, alabado sea el Señor. Entonces, si ahorita estamos o alguien está siendo aplastado por sus circunstancias, el primer paso, mis hermanos, es aclamar a Dios. Aclamar a Dios. Igual fue con Job, tras sus calamidades, cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos conceda dar alabanza y honor a nuestro Dios Trino en toda circunstancia. Oh, que esta sea nuestra actitud, mis hermanos. Entonces, ¿habrá tribulaciones para el creyente? Absolutamente, mis hermanos. Sin embargo, el énfasis no debe de primeramente ponerse en la aflicción en sí, sino primeramente en Dios. Lo cual nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Para qué sirven entonces las tribulaciones? Versículo 4 dice, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis hermanos, como dijo un santo de la antigüedad, dijo, hay varias cosas que nos pueden causar acercarnos más a Dios. Leer su palabra, la oración y la aflicción. Entonces, ¿para qué sirven las tribulaciones? Mis hermanos, para acercarnos a Dios, para ser llevados al trono de Dios, para humillarnos, para darnos cuenta una vez más de que no somos autosuficientes, no podemos con nuestras cargas. Ahí está el propósito principal de nuestras tribulaciones. Daremos 3 breves ejemplos. Primer ejemplo, en nuestras tribulaciones, como nos lo dice el texto aquí, es cuando recibimos el consuelo de Dios. El verdadero creyente se va a refugiar en el Señor. Como dice Salmo 119:50, hablando de la palabra del Señor, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando nos refugiamos en Dios, en su palabra, aquí podemos darnos cuenta que si en realidad hemos edificado nuestra fe, nuestro caminar cristiano en la roca, la cual es Cristo, entonces estaremos edificados y no caeremos cuando venga la tribulación. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 26-27 dice lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En nuestra tribulación, mis hermanos, el Señor nos trae el consuelo que necesitamos. Y así nos trae confirmación de que estamos edificando nuestra fe en Cristo. Segundo ejemplo de cómo nuestras tribulaciones nos acercan más al Señor. Vayamos al versículo 9 de nuestro texto de hoy. Dice el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mis hermanos, veamos aquí que una de las maneras que Dios nos recuerda de su soberanía, de su poder, de su gracia, de su misericordia, es aplastando nuestro orgullo, recordándonos que no podemos ser justos, que no podemos tener paz con Él por nuestro propio mérito. Aquí el apóstol Pablo nos dice que en las tribulaciones sufridas hubo motivo para perder toda esperanza. Porque dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. De esas veces que es por demás tener una actitud positiva o ser optimista. Y aún en ese tipo de prueba, Dios ha decretado que así suceda con el propósito, nos dice Pablo, de no confiar en sí mismos, porque en sí mismos, nos dice Pablo, solo encontraban la sentencia de muerte. Y dice, ¿para qué? Para no confiar en sí mismos, lo cual les trae sentencia de muerte, pero para confiar en Dios, que resucita a los muertos. ¿Cuál es lo peor que le hubiera pasado al apóstol Pablo en vida? Morir. ¿Y qué nos dice? Confiamos en Dios, quien resucita a los muertos. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos el consuelo de que lo peor que le puede pasar al creyente en esta vida es la muerte. Y aún así confiamos en el Dios que resucita a los muertos. No obstante, mis hermanos, ¿a poco no es cierto que cuando nosotros sentimos totalmente el peso de alguna prueba, nos tardamos en recorrer al Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que confiamos en nuestro propio entendimiento? Hacemos y decidimos y planeamos sin consultar al Señor, solo para después ver la consecuencia de nuestras decisiones imprudentes.
¿Nos ha pasado? Tercer ejemplo de cómo las tribulaciones nos acercan al Señor. Esto, mis hermanos, tiene que ver con la disciplina del Señor. Porque aquel que verdaderamente pertenece al Señor y anda mal, va a recibir disciplina. Ya sea divinamente por parte de Dios o utilizando su iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, no se ha visto con nosotros mismos o con los hermanos que conocemos que el hecho que hay pruebas, tribulaciones, aflicción, no es a causa de nuestra fe, de ser perseguidos por nuestra fe, sino es causa de nuestro pecado? Estar levantando esta cosecha de lo que hemos sembrado. Y aún así, a que el Señor ama, lo va a disciplinar. Salmo 119, versículo 67, dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mi hermano, mi hermana, ¿andas descarriado el día de hoy? ¿Andas coqueteando con el pecado? Pensando que, bueno, pues ya lo he hecho por cierto tiempo y no pasa nada. Mis hermanos, la hora de arrepentimiento es ya. Tu pecado te hallará, mi hermano. No te esperes a que la disciplina del Señor venga y te aplaste. Como dice Romanos 2:4, que sea la bondad del Señor, que sea su paciencia que te lleve al arrepentimiento. No te esperes a que te llegue la mano del Señor a corregirte y te sacuda. Entonces, ¿para qué sirven las tribulaciones? Para acercarnos más al Señor, para hacernos más y más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos al tercer encabezado. ¿Hay esperanza en la aflicción? Versículo 8 dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vayamos al versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces aquí Pablo deja claro que la tribulación sufrida fue de tal manera que acabó con las fuerzas humanas disponibles. Fueron abrumados, agotados, hasta el punto de no tener esperanza de vivir. Mis hermanos, aunque el Señor ha traído pruebas a mi vida, no puedo decirles, mentiría si yo les digo que he llegado al punto de decir, hasta aquí llegué, se me acabó la esperanza de vivir. Por la gracia de Dios no me ha tocado llegar hasta tal punto. Pero tal vez alguno de ustedes ha estado en esa situación. Mis hermanos, mis amigos, ténganlo por seguro, hay esperanza, pero no en sí mismos, no en ustedes mismos, como nos dice Pablo. En sí mismos solo habrá desaliento, desánimo. La esperanza que buscamos, el consuelo que buscamos, las fuerzas para salir de esa aflicción, viene solamente de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, por un momento pensemos en eso. Ok, tengo aflicción, me están diciendo que debo de acudir al Señor Jesucristo. Siendo honestos, mis hermanos, alguien puede decir, pero pues eso, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir eso si ahorita yo estoy enfermo o si tengo mi hijo, mi esposa, mi madre que están graves? ¿De qué me va a servir esto? Pues amigos, en todo, entiendan esto, mis amigos. Jesucristo entiende tu aflicción.
porque Él ha sido afligido. Jesucristo, Dios Todopoderoso en la carne, ha venido para darle esperanza al agobiado, para darle reposo a aquel que no le haya fin a la aflicción. Como dice Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigos, mientras vivimos en este mundo caído, en el cual la aflicción, la muerte, el pecado abunda, recordemos que esa es la razón de nuestra aflicción: el pecado, la desobediencia. Jesucristo ha venido a vencer la muerte, a vencer el pecado. Entonces, solamente por medio de fe en Cristo es que podemos tener la paz, el gozo, el reposo que buscamos. Cristo vivió la vida perfecta que yo ni tú puedes vivir. Él murió la muerte que tú y yo nos merecíamos. Él fue sepultado y en el tercer día Él resucitó entre los muertos. Así confirmando que todo lo que Él declaró, lo que Él enseñó, lo que Él dijo es verdad. Y estas promesas del Dios viviente son verdad, que Él nos trae perdón del pecado y nos da vida eterna. Y teniendo esa justicia de Jesucristo por medio de fe en Él, aún en el peor de los casos, lo que le pueda pasar al creyente en esta vida, que es la muerte, aún ahí tenemos victoria. Es por eso que el apóstol Pablo, antes de dar cuenta de sus tribulaciones, no puede proceder antes de dar alabanza al Dios que le ha traído este don de vida eterna, esas fuerzas que él no tiene. Veamos el versículo 10 de nuevo. Dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces volvemos a la tercera pregunta de nuevo. ¿Hay esperanza entonces en la aflicción? Mis hermanos, así es, amén. En este versículo Pablo nos deja saber que servimos un Dios todopoderoso, que es soberano, y que nos ha dado a entender, nos ha demostrado que Dios ha sido fiel en el pasado, nos ha librado, que Dios está siendo fiel ahora mismo, nos está librando, y ¿qué dice? Y tenlo por seguro que nos librará. Nos librará. Entonces dice Pablo aquí que nos va a librar de tan gran muerte. Consideremos esa frase. ¿Nos va a librar de muerte física? Amén. A menos que el Señor retorne y nos lleve, bueno, pues ahí se evitó la muerte física, pero tal vez no será así para la mayoría de nosotros o para todos nosotros. Pero, más importante, ¿nos librará de la muerte espiritual? Absolutamente, sí. La muerte espiritual, la muerte eterna, esa sí es posible evitar por medio de fe en nuestro Señor Jesucristo. A todo creyente, Dios lo librará de esa muerte eterna, la cual se nos ha cambiado por la muerte que nosotros merecíamos. Entonces, mis hermanos, una reflexión final en el texto que hemos visto el día de hoy. Cuando consideramos que el creyente tiene aflicción, que vamos a tener aflicción, y si no tienes aflicción te va a llegar, recordemos esto: hay uno que ha sufrido la peor aflicción posible, humanamente hablando. Ese ha sido nuestro Señor Jesucristo.
La más grande aflicción que es posible se le dio a Él. Él tomó nuestro lugar de castigo. Él tomó la ira de Dios para así poder salvar a aquellos que ponen su fe en Él. Entonces, seamos claros, mis amigos, mis hermanos. Esta esperanza, la cual hay en la aflicción, ese consuelo, solamente es para el creyente, no para el no cristiano. Consideremos que las pruebas que la vida nos trae son fuertes, son difíciles. Imagínense qué tan más fuerte y horroroso será no tener al Señor en estas pruebas. Nos dice la Escritura que cuando nosotros tenemos pérdida de un ser querido, dice que sí nos lamentamos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, estas promesas, mis hermanos, mis amigos, es solamente para el creyente. Segunda reflexión es: la aflicción que sentimos debe de recordarnos de algo. Hay que tener aflicción por nuestro pecado. Estas promesas de consuelo conllevan arrepentimiento. Entonces, mi amigo, mi amiga, si tú tienes aflicción el día de hoy, pero no te das cuenta que tu mayor necesidad es reconciliación con Dios, debes empezar ahí. De nada te va a servir si el Señor en su misericordia general te trae sanamiento, si te saca de cualquier tribulación en la que estás. Si sales de ahí y aún no tienes reconciliación con Dios, eso no te servirá de nada. Siente aflicción por tu pecado, arrepiéntete. Y finalmente, mis amigos, déjate caer en la misericordia de Dios. Regocíjate en la esperanza que hay, en la futura gloria que está por venir. Este mundo, mis hermanos, no es nuestra morada final. La razón por la que nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente anhela extender nuestra vida, porque anhelamos vivir más de lo que es posible, si somos honestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Nosotros anhelamos vivir eternamente. Pero eso no se nos va a dar en esta vida, mis amigos. Esto será posible en la gloria que está por venir. Vayamos 2 capítulos adelante para cerrar con este texto. 2 Corintios 4, versículo 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, pongamos nuestra mirada fija en la gloria que está por venir. Este mundo va pasando. Y solamente por fe en la obra de Jesucristo se nos puede dar la justicia que necesitamos para estar bien ante Dios.
Que el Espíritu Santo nos dé la facultad, nos conceda ese entendimiento para así enfocarnos en la justicia, en la santidad que el Señor nos ordena. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la sabiduría que tú nos das, nos enseñas por medio de la instrucción de tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre, te pido que nos otorgues el don de entender lo que se ha predicado, que tu Espíritu Santo obre para que tengamos arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, y que nuestra tribulación presente o en la tribulación que está por venir, podamos decir: alabado sea el nombre del Señor, y que de ahí, Señor, venga tu consuelo, que de ahí una vez más se nos recuerde que lo peor que nos puede suceder en esta vida es la muerte, y tú has vencido la muerte. Y así que nosotros una vez más confiemos no en sí mismos, sino en el Dios Todopoderoso, nuestro Dios trino, verdadero, soberano, que resucita a los muertos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.